Comprobamos por las Escrituras la fidelidad de Dios al ver las promesas que Dios hizo y su cumplimiento. Vimos algunos ejemplos como la promesa de guardar esta tierra, sustentándola y protegiéndola, y que mientras exista no faltará las estaciones, la lluvia, el calor, el día, la noche. Estudiamos el ejemplo de Abraham, que Dios lo llama y le promete sacar de él un pueblo. Le declara que ese pueblo crecerá en tierra extraña y será esclavo, pero que de allí el Señor le librará y le dará una tierra por posesión. Además le afirma que él moriría en buena vejez. Cada una de estas palabras tuvo cumplimiento perfecto porque Dios no miente. Él es veraz, su palabra se cumple indefectiblemente. Pero vimos también la muestra perfecta de la fidelidad de Dios al enviar a su Hijo Cristo para salvar a su pueblo de sus pecados. Todo el Antiguo Testamento nos habla del Mesías, donde nacería, cómo viviría y cómo moriría. Todo lo que aconteció con Cristo fue el cumplimiento precioso de todo lo que el Padre, por su buena voluntad y gracia, quiso prometer a un pueblo que no merecía. Pero Dios es fiel a su palabra y todo esto lo cumplió. Así que, hermanos, espero que ya haya recordado el tema en su mente o en sus apuntes. Y el último enunciado que vimos fue las implicaciones de la fidelidad de Dios para el creyente. Y es justo a este punto en el que quiero profundizar más. Dijimos entonces que la fidelidad de Dios debe llevar al creyente. La primera implicación de que Dios es fiel es que la fidelidad de Dios debe llevar al creyente a confiar plenamente en sus promesas. Dios cumple lo que Él promete. Nada de lo que Él no se ha comprometido a cumplir, pues no es para nosotros. Dios cumple lo que Él ha prometido. Segundo que vimos es que debe refrenarlo de la murmuración. Debe llevarlo a la adoración, no a la murmuración. Y hoy, con el favor de Dios, estudiaremos 3 implicaciones más acerca de la fidelidad de Dios para el creyente. Así que el bosquejo general quedaría entonces así. Primer punto de las implicaciones de la fidelidad de Dios para el creyente es que el cristiano tenga un Dios fiel, debe llevarlo a confiar plenamente en sus promesas. Segundo, que el cristiano tenga un Dios fiel, debe refrenarlo ante la tentación de la murmuración. Tercero, que el creyente tenga un Dios fiel, debe llevarlo a vivir en fidelidad. Cuarto, que el creyente tenga un Dios fiel significa que necesariamente será afligido y disciplinado. Y quinto, que el creyente tenga un Dios fiel le garantiza la victoria final. Vayamos entonces a nuestra tercera implicación. Que el creyente tenga un Dios fiel debe llevarlo a vivir en fidelidad. Aunque la fidelidad no es un rasgo inherente al carácter del ser humano, se espera que sea una virtud del creyente genuino, no por causa de la obra del Espíritu Santo en su ser. El hombre natural, tal y como viene a este mundo, es por naturaleza infiel, mentiroso y desleal. Pero el cristiano es un hombre totalmente diferente. Se espera que el creyente tenga un carácter semejante al de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice:
Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aunque este texto está dado en primera medida para los ministros y líderes, no significa que el cristiano está exento de él. Se espera no que el cristiano sea elocuente, diestro o hábil para enseñar. Si lo es, gloria a Dios. Pero sí se espera que sea fiel y digno de confianza. El creyente está llamado a ser un siervo fiel y prudente. Debe ser fiel a su llamado, a la obra de Cristo en su vida, a su profesión de fe. El creyente es mayordomo de los dones de Cristo y cuando su Señor regrese debe llevarlo o debe hallarlo sumergido en los asuntos del reino y no dando su corazón al mundo, siendo infiel a su Señor. Quiero que pose sus ojos en la lectura que hicimos al comenzar. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola que tenemos al frente de los talentos ilustra la lealtad del siervo de Dios. El hombre que se fue de viaje representa a Cristo. Los siervos representan a los miembros de la que profesa ser la iglesia de Cristo. La fidelidad es la cualidad requerida de ellos, pero la parábola sugiere que todos aquellos que son fieles darán fruto en algún grado. El siervo infiel es descubierto como hipócrita y finalmente destruido. La fidelidad aquí se muestra como la capacidad de administrar bien lo que no es mío. Esta parábola nos muestra 2 tipos de personas. Aunque los 2 se encuentran en la iglesia, hay una gran diferencia entre ellas, y es la fidelidad que aquí mostrada, o aquí se muestra como diligencia. Entonces, todo cristiano ha recibido algo de Dios. Si usted nota, la parábola nos cuenta que uno recibió 5, uno recibió 2 y uno recibió 1.
Todos recibieron algo de Dios. En este caso, la parábola nos cuenta que el Señor repartió a cada siervo como Él quiso. Aunque Dios no da a todos los mismos talentos, a ninguno deja desprovisto. Él es soberano al distribuir sus dones, tanto en la cantidad como en la diversidad de ellos. El talento no hace referencia a capacidades excepcionales. Cuando alguien destaca o cuando alguien se destaca por alguna capacidad, se le dice, wow, qué talento tiene. Y quizás muchos se piensa de eso y dice, bueno, Dios ha dado talento, sí, a mí no me ha dado ninguno. Y muchos creen que Dios no le ha dado absolutamente nada. Pero déjame decirte que no es así. Dios a todos dio un talento. Pero este significado de talento es más bien moderno. En la Escritura, un talento, escúcheme bien, es cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios. Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios. Con nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, las ventajas que nos concede la posesión de la Biblia. Todas ellas son talentos. Todos estos privilegios son un préstamo de Dios. Somos administradores de Dios. Somos deudores de Dios. A la luz de esto, alguno puede decir, yo no tengo ninguno de estos. Todos tenemos algo que dar. En la parábola encontramos tres siervos, dos de ellos reciben sus talentos y los ponen a trabajar. De manera que cuando se les pide cuentas, ellos entregan las ganancias a su señor. Pero uno de ellos escondió el talento y no entregó fruto. Por tanto, cuando no aprovechamos, escúcheme bien, cada oportunidad de dar gloria a Dios, estamos siendo como ese hombre infiel, aquel que fue dotado de un talento, pero que lo escondió, lo enterró. Todo lo que nosotros tengamos para dar gloria a Dios, debemos usarlo para ello. Permítame leer de manera literal lo que dice J.C. Ryle acerca de esto en su comentario al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Él dice, el hombre bautizado que desprecia la Biblia, el que descuida la oración y el que quebranta el día de reposo, el hombre incrédulo, el carnal y el mundano, el hombre frívolo, el irreflexivo y el que solo busca su propio placer, el hombre que ama su dinero, el codicioso y el que se entrega a excesos, todos ellos son iguales. Son personas que entierran el dinero de su Señor en la tierra. Todos ellos tienen luz que no utilizan. Todos ellos podrían ser mejores de lo que son. Pero todos ellos le roban a diario a Dios, pues Él les ha dado un préstamo muchas cosas, o le ha dado en préstamo muchas cosas, y ellos no le devuelven nada. Hermanos, el hombre que no glorifica a Dios con todo lo que es y lo que tiene es un hombre infiel. Es aquel hombre que entierra el talento que Dios le ha dado. Hermano, observe con atención. Tanto el hombre de los 5 talentos como el hombre que tenía solo 2 recibieron exactamente la misma recompensa, indicando que ésta se basa en la fidelidad y no en los resultados.
Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te dio, sino de aquello que sí te dio. ¿Cuántos cristianos tienen siempre una excusa para el servicio y la vida de piedad? Muchos dicen, si yo tuviera lo que tiene el otro, ¿cómo yo serviría? Si yo tuviera dinero, el dinero que Dios le dio a mi hermano, yo ofrendaría de una manera inmensa. Si yo tuviera salud, no me perdería ningún culto. Sería un evangelista. Si yo tuviera elocuencia para predicar, ¿qué no haría yo? Excusas, excusas. Entierran lo que Dios les ha dado. J.C. Ryle vuelve a decir, los verdaderos cristianos recibirán una abundante recompensa en aquel gran día en que se arreglen las cuentas. En la parábola se le dice al siervo que usó bien el dinero de su señor, buenos y fieles, y les dijo que entrarían en el gozo de su señor. Estas palabras rebosan consuelo para todos los creyentes, y bien puede ocurrir que nos llene de asombro y sorpresa. Aún el mejor de los cristianos es un pobre y débil. Es una pobre y débil criatura que necesita la sangre expiatoria todos los días de su vida. Pero escúcheme bien esto. Pero aún el más bajo y humilde de los creyentes descubrirá un día que se le habrá considerado uno de los siervos de Cristo. Y que su trabajo en el Señor no habrá sido en vano. Comprobará para su asombro que los ojos de su Señor vieron más hermosura en sus esfuerzos por agradarle de lo que él mismo apreció jamás. Descubrirá que todos y cada una de las horas invertidas en el servicio a Cristo y todas y cada una de las palabras dichas por su causa se han escrito en un libro de memoria, que los creyentes recuerden esto y cobren ánimo. Puede que la cruz sea pesada ahora, pero la gloriosa recompensa lo compensará todo. Como bien dijo alguien, aquí entran en nosotros algunas gotas de gozo, pero allí seremos nosotros los que entraremos en el gozo del Señor. Hermanos, Dios nos pide a nosotros que seamos fieles. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo para dar. Cada uno de ustedes tiene algo. No los estoy motivando ni les estoy diciendo ustedes son unos campeones. No. Estoy diciendo que Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento y pedirá cuentas de ellos. ¿En qué utilizamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra capacidad, nuestra inteligencia? Hay muchas cosas que hacer para la gloria del Señor. La enterramos, ponemos excusa, si yo tuviera esto. O vemos los dones solamente como aquellos que se paran aquí en el púlpito a predicar. No, hermanos, Dios a cada uno de nosotros ha dado algo. Y Dios pide de nosotros fidelidad. Dios nos guarde de escuchar esas palabras. Siervo infiel has sido. Te di mucho y lo escondiste. No lo pusiste para la obra del Señor. El Señor nos ayude, hermanos, para serle fiel en todo. Hemos hecho pacto de membresía. Hemos hecho votos de membresía. Los estamos cumpliendo con toda fidelidad. Estamos dando todo lo que Dios nos pide que demos. Déjeme pasar a una cuarta implicación. Y es que el creyente tenga un Dios fiel significa que le será necesario ser afligido y disciplinado.
le será necesario ser afligido y disciplinado. Quizás alguno está allí en su mente impactado y diciendo, el hermano Jair se equivocó en lo que dijo. De pronto, su enunciado debe decir, porque Dios es fiel, no nos afligirá. Porque Dios es fiel, Dios nos librará de la aflicción. Pero déjame decirte, hermano, que no es así. Mi enunciado está bien. El creyente o que el creyente tenga un Dios fiel significa que le será necesario ser afligido y disciplinado. Vayamos al Salmo 119, versículo 75. El salmista dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste, que conforme a tu fidelidad me afligiste. La Escritura afirma que la aflicción de los hijos de Dios es voluntad divina. Escuche esto una vez más. La voluntad de Dios es afligir a su pueblo. Según el texto, porque Dios es fiel, aflige a los creyentes. Esta es una verdad contraria a lo que la iglesia moderna predica mentirosamente, afirmando que la voluntad de Dios es que sus hijos vivan alejados de cualquier providencia adversa. Ellos declaran que las promesas de Dios son para esta vida temporal y un buen hijo de Dios debe vivir sano, contento y con dinero. Pero el cristiano que reconoce que Dios es fiel, está satisfecho con sus disposiciones y declara con el salmista, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En este texto los tratos del Señor son llamados tus juicios, pues son actos de justicia al castigar al pecador. Veamos otros textos que nos afirman que en ocasiones la Biblia llama a los juicios aflicciones para el creyente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pedro, el apóstol Pedro asevera que los creyentes que han sido justificados, salvados y hechos hijos de Dios, deben experimentar pruebas y sufrimientos en esta vida. A esto le llama juicios. No quiere decir que los hijos de Dios vayan a sufrir condenación. Ningún creyente puede perderse, sino que a los sufrimientos y padecimientos Pedro lo llama juicios. Otro texto, hermanos, es Jeremías, capítulo 10. De allí vamos a leer varios textos. Jeremías capítulo 10, el versículo 24 dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Jeremías está experimentando el rigor de la prueba, está agonizando en medio de ella, y sin embargo puedes clamar en el versículo 19 de Jeremías 10, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Jeremías no pide ser eximido de la prueba. La acepta como suya y además reconoce que ella es juicio del Señor, pero aclara, castígame no con furor. Él reconoce que Dios no castiga a sus hijos con ira. El enojo de Dios está reservado para sus enemigos, para el que no lo invoca. Versículo 25 dice, derrama tu enojo
sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. El Señor se aflige a sus hijos. Él se ha comprometido a hacerlo, pero no lo hace con ira, sino movido por su misericordia y justicia. Con estos dos textos queda comprobado que las pruebas y aflicciones del creyente son llamados juicios del Señor. Pero el salmista dice algo más. Repase conmigo el texto. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo llama el salmista a los juicios del Señor? El salmista le dice que los juicios de Dios son justicia. El salmista no ha examinado su situación con los ojos físicos. No lo ha hecho por el testimonio de la palabra. El salmista dice, yo sé que tus mandamientos son justos, sabios y perfectos, y estoy satisfecho de las aflicciones que me has enviado, pues son para cumplir tus promesas en mí, para hacerme más santo y más feliz en ti. La aflicción trae un fruto bendito cuando entendemos que el Señor es misericordioso y piadoso. Cuando nosotros como creyentes entendemos que todo lo que hace, Él lo hace bien, que Él se ha comprometido a santificar a su iglesia, llevarla hasta el final, podemos expresar esto: conforme a tu fidelidad, estoy siendo afligido. No es fácil que el creyente vea la fidelidad en medio del más severo castigo de parte de Dios. Es más, el creyente tiende a sentirse abandonado en medio del dolor. Pero permítame continuar argumentando que Dios es fiel al afligir y disciplinar su pueblo. Observe que el castigo siempre es menor que lo que nuestras iniquidades merecen. Aún en medio del juicio a su pueblo, Dios no se olvida de su gracia y misericordia. Esdras capítulo 9, versículo 13 nos dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado, ya que tu Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Dios afligió, pero tuvo misericordia, pero no pagó conforme se merecía el pueblo. Job 11:6 dice, Job 11:6 dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Dios, aunque Dios aflige, nunca lo hace correspondientemente. Tus pruebas son inmensamente pequeñas comparadas con la afrenta que Dios recibe cuando nosotros pecamos. Por tanto, el creyente no debe quejarse más de sí mismo y de sus propios pecados, de sus propias decisiones desacertadas. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. El creyente no debe olvidar que aunque está en aflicción, no estará en el infierno, que es lo que realmente sus obras merecen. Volvamos de nuevo al texto. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La última frase de este texto dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué, preguntamos, por qué el salmista puede decir que muestra de la fidelidad de Dios hacia el creyente en la aflicción? David no solo reconoce el derecho de Dios a tratarlo como creía conveniente y su sabiduría en el trato que le dispensó, sino que además exaltó su fidelidad al afligirlo. Quiero remarcar esto, hermanos. No
su fidelidad aunque afligido, sino en afligirlo. No como si la aflicción y el amor de Dios coincidieran en un mismo momento en la vida del salmista. Es decir, el salmista estaba glorificando a Dios y exaltando a Dios, no solamente porque en medio de la prueba Dios es fiel y sostiene a su pueblo. No, el salmista estaba adorando a Dios y diciéndole, gracias por esa aflicción. Yo sé que esa aflicción viene de ti. Tú eres fiel al afligirme. Tú eres fiel a ponerme a prueba. Esto como que choca en nuestras mentes. No, pero si Dios es fiel es que tiene que quitarnos las aflicciones. Es que Dios tiene que apartarnos eso, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el salmista dice, no, conforme a tu fidelidad, tú me afligiste. ¿Por qué dijo entonces el salmista esto? Hermanos, no es suficiente con reconocer que Dios es justo en sus juicios. Es necesario alabarle. No solo es dejar de murmurar frente a los tratos del Señor, es adorarlo, ya que las pruebas son el fiel ejercicio de sus compromisos eternos. Recuerde, hermano, que Él se ha comprometido a santificar a la iglesia, a quitar de ella toda mancha y arruga, y debido a su fidelidad, la disciplina y la aflige. Mucho de lo que es doloroso para la carne en principio, después vemos que es beneficioso para nuestra alma. Y donde no lo podemos ver, lo debemos creer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones es fácil rastrear la obra del Señor al afligirnos. En otros casos debemos creer que a la postre esa adversidad Dios la usará para nuestro bien. Muchas veces, poco después de la prueba, decimos, Dios me enseñó aquello, Dios me enseñó a conocerle, Dios me enseñó a esperar en Él. En otras ocasiones no es tan fácil ver el fruto de la aflicción. Note lo que dice Deuteronomio 8:16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que la aflicción me va a hacer bien a mí? El salmista lo entendió en el Salmo 119:71 y expresó lo siguiente. Bueno, escúcheme bien, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido afligido porque allí comprendí tu palabra, allí comprendí tus estatutos. El sufrimiento es la vara de la amorosa disciplina de Dios para bendecir a sus hijos, llevándolos a la obediencia cada vez más perfecta a su palabra. ¿Cómo es posible que el salmista llamara buena la disciplina y a la aflicción? Porque al final de la disciplina pudo comprobar que ella le fue útil a su alma, enseñándole obediencia al Señor. Zacarías 13:9 dice, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El sufrimiento también es el medio que Dios utiliza para purificar a sus hijos. Como el oro requiere ser pasado por otras temperaturas para consumir la escoria, así el creyente debe enfrentar diversas pruebas de aflicción para limpiar su alma y depender cada día más de Jehová su Dios. ¿Qué produjo el fuego de la prueba en el pueblo? El texto responde, que invocaran el nombre de Dios y que reconocieran que Él era su Dios y se rindieran a su poderío.
En estos tres ejemplos, el pueblo en el desierto, el salmista y el sufrimiento del pueblo en medio del fuego de la prueba, en todos Dios tenía un noble propósito al afligirlos. Dios quería hacerles bien. Dios endulza las aguas amargas del Mara para el cristiano, y la cruz que éste lleva no es tanto un castigo como un remedio para el pecado. ¿No desea entonces el cristiano verdadero ser librado de los designios del Señor? Por más dolor que se sienta en la carne, hasta que el Señor haya completado la obra en él. Hay muchas tiernas muestras de amor que Dios dispensa a sus hijos en medio y solamente en medio del dolor. Déjeme traer aquí un ejemplo de una situación muy nuestra de la casa. Esta iglesia ha sido afligida en varias ocasiones. Una de las últimas aflicciones vino al haber sido separados de la adoración pública, de las oraciones comunitarias y de la comunión de nuestros hermanos. El Señor nos afligió, otorgándonos días tristes en los que suspirábamos por la casa de Dios. Pero esto obró para nuestro bien. El Señor nos enseñó a amar más sus atrios, a amar más la oración, a amar más sinceramente nuestros hermanos. El Señor usó esta aflicción para tratar con nuestras almas y hacernos el bien. En medio de la dura prueba, vimos su mano misericordiosa. Entonces, por eso hoy podemos decir con Jeremías: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Aunque Dios aflige a su pueblo, lo hace con un propósito, y es enseñarle a depender de Él. Teníamos el hábito de orar antes de esto, día, tarde. Valorábamos más la casa del Señor. Fue necesario estas pruebas. Permítame cerrar este punto diciendo que el creyente debe creer la totalidad de la expresión de David, como abrazar esta verdad de que Dios en su fidelidad nos aflige. Hemos entendido mal la fidelidad de Dios, pues hemos pensado que si Dios es fiel, nos librará de la aflicción, no la provocará. Pero Dios trata con nosotros con la eternidad en mente. Hay lecciones que debemos aprender si es que hemos de caminar con fidelidad. Nuestro carácter debe ser pulido y refinado. Es por esto que Dios no solo permite las aflicciones en la vida, sino que en ocasiones las produce. Vayamos a nuestro último punto. Que el creyente tenga un Dios fiel le garantiza la victoria final. Quiero basar este punto en Job, capítulo 17, versículo 9. Job, capítulo 17, versículo 9, que nos dice, primera parte: no obstante, proseguirá el justo su camino. No obstante, proseguirá el justo su camino. El hombre que es justo ante Dios, quien ha sido justificado, tiene un camino. No es el camino por el que transitan todos los habitantes del mundo. Tampoco es el camino que él mismo ha construido a partir de sus deseos. Es el camino que el Rey de la Santidad y la Justicia ha trazado para él, y en el que camina por fe. Es un camino por el que solo van aquellos que han sido rescatados por el Señor, y es un sendero de separación del mundo. Una vez que se ha comenzado este peregrinaje, no hay otra opción que la de seguir adelante, aunque pueden suceder dos cosas: una, perseverar en él, o dos, perecer. La permanencia en este camino es necesaria, pues la Escritura dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De nada sirve que una vida crezca rápidamente en los caminos del Señor, pero al poco tiempo se seque como la hierba por el sol.
Eso solo demostraría que esta planta no ha sido plantada por el dueño del jardín, ya que los árboles de Jehová permanecen y dan fruto. ¿Ha escuchado usted a alguien decir: yo fui cristiano durante 5 años? Yo caminé con el Señor durante 10 años, pero me fui. Ya no soy cristiano. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Hay una diferencia entre el cristiano nominal y el cristiano real. Y esto se puede comprobar casi siempre en el fracaso de uno y la perseverancia del otro. El texto declara que el hombre verdaderamente justo proseguirá su camino. No hay posibilidad que el cristiano verdadero se desvíe o abandone su camino. Tampoco se sentará a descansar en medio de él, sino que él proseguirá su camino. Aunque a veces le será difícil, el camino se hará pedregoso y difícil de transitar, pero él tendrá la fuerza que le ha sido otorgada y así proseguirá su camino con firme determinación. Bajo toda clase de adversidades, el rostro del hombre que Dios ha justificado está mirando a la Jerusalén celestial. Y el anhelo constante de que sus ojos vean a su Rey no le permitirá rendirse hasta que haya completado o hasta que lo haya contemplado cara a cara. Es algo maravilloso, hermanos, que un hombre sea cristiano. No hay duda de eso. Es un milagro. Pero aún más maravilloso es que continúe siéndolo toda su vida. Es un milagro que continúe perseverando a pesar de sus enemigos, de las amenazas que tiene, de la debilidad de su carne, la fuerza de la corrupción satánica, las seducciones de las riquezas y el orgullo de la vida, el mundo y sus caminos. Todo esto está en su contra y sin embargo el más grande, o es más grande el que está a favor nuestro que el que está en contra nuestra. Así que desafiando el pecado, a Satanás y a la muerte y al infierno, el justo prosigue su camino. Ahora bien, la Escritura no enseña que un hombre llegará al final, llegará a la meta, sin que continúe viajando a lo largo del camino. No es cierto que un pequeño acto de fe te ponga en el camino. No es cierto que una simple confesión de fe te ponga en el camino. Pero que no se requiera de fe, de oración y de vigilancia diaria. Lo que la Biblia enseña es lo opuesto. Es decir, que el justo caminará en fe, en arrepentimiento, en oración y bajo la influencia de la gracia del Señor. Quien dice que abandona el camino es porque nunca estuvo en él. Quien recibe el Espíritu Santo de verdad, de tal forma que cree en el Señor Jesucristo, no desfallecerá, sino que permanecerá en el camino de la fe. Él será guardado por el poder de Dios a través de la fe para salvación. Aunque el creyente cometerá a su pesar muchos pecados, proseguirá en el camino de la obediencia. Si él pudiera vivir como realmente lo desea vivir, una vida perfecta, sin ofender a su Dios y Salvador, le es motivo de gran tristeza. No es lo que él desea hacer, y si pudiera hacerlo, lo haría. Seguramente. Hermano, la fidelidad de Dios asegura esto. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. ¿Qué dijo el apóstol Pablo aquí? Que Dios no da vida ni perdona a un hombre y lo llama por gracia y luego se arrepiente de lo que ha hecho y retira las buenas cosas que ha otorgado. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando extiende su mano para salvar, no la retira hasta que la obra es consumada.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo expresa aquí no solo gratitud por la obra de Dios en el presente, en la vida de los filipenses, sino que expresa también confianza en que perseverarán en la gracia de Dios hasta que su salvación sea completa. La salvación es una obra que no ha sido terminada. Somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados al final, cuando despertemos a su imagen en gloria celestial. La Escritura es clara acerca de nuestra perseverancia en el camino de la salvación. No depende de nuestros actos, sino de su fidelidad. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No es por nosotros, es por su fidelidad. Si hoy continuamos como creyentes, si hoy continuamos como iglesia, es por su fidelidad. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Primera de Samuel 15:29. En Corintios 1:8 dice, Primera de Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, Él cumplirá. Si nos ha llamado, nos perseverará hasta el fin. Pablo les hace saber la esperanza que tienen ellos respecto al futuro. Él nunca los abandonará. El amor de Dios por su pueblo es eterno. Esto nunca perderán su interés por Cristo. La gracia para con ellos es eterna y nunca serán apartados de la esperanza del Evangelio. En el día de nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes se presentarán sin mancha, no en sí mismos, pues ningún hombre hay sin falta o pecado, sino en la justicia de Cristo. Todos los escogidos son irreprochables, siendo justificados por su sangre y vestidos por su justicia. Todo es porque Él es fiel, porque lo que Dios se propone y promete también provee de medios para que se haga realidad. Y dice algo parecido en Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ninguna de las ovejas de Cristo se perderá. Todas, hasta la más pequeña y débil, perseverará hasta el fin. Todas proseguirán su camino, algunas veces saltando, otras arrastrándose cuesta arriba, pero todas en continuo andarán hacia la morada celestial. Aunque estos no son los únicos pasajes que afirman que la fidelidad de Dios asegura la perseverancia de su pueblo, déjeme ver uno más. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Concluyamos esta verdad diciendo que Dios no nos trata según nuestros méritos, que no tenemos, sino según su fidelidad a sí mismo y su propósito eterno de gracia. Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios se ha comprometido a llevar hasta el fin a sus hijos. Él es fiel y Él lo hará. Ninguno que sea su oveja se perderá. Ninguno. Permítame concluir con esto. Hermano,
Dios espera que tú seas un siervo fiel. Él te ha dotado de recursos que deben ser puestos a su servicio y no deben ser usados de manera egoísta e individual. Si te han sido dados, no son tuyos, son del autor de la vida, quien algún día volverá y pedirá cuentas. Si hasta hoy has vivido para ti, sacando provecho egoísta de lo que Dios te ha dado, arrepiéntete y humíllate ante tu Dios, el cual es amplio en perdonar. El que estés aquí esta mañana no es garantía de que eres un siervo fiel. Lo eres si estás buscando en todo y con todo la gloria de Cristo. Ojalá que en el día del juicio todos escuchemos estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Es poco lo que podemos dar aquí. Y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, es un grave error limitar la fidelidad de Dios tan solo a las cosas que podemos llamar benéficas. Esto es menospreciar la disciplina del Señor. Hebreos 12, 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios? Debemos ser disciplinados. La cruz que llevamos en esta vida no es casualidad, sino por la mano paterna de Dios la cargamos. Muchas, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Las cosas malas ocurren a los hijos de Dios como parte de su voluntad para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito en Cristo, y nada puede separarlos de su amor. Por tanto, no desmayemos en nuestro peregrinar, pues con Cristo la victoria es segura. Ya hemos sido justificados, estamos siendo santificados, perseveraremos hasta el fin y seremos recibidos en gloria. Nada podrá cambiar estas preciosas promesas que el Señor nos ha dado. Así que, hermano, cobre el ánimo. Su alma está cansada, pero cobre ánimo y glorifique al Señor, porque gracias a su fidelidad es que nosotros podemos estar algún día con el Señor eternamente. Oremos.